Fauzi Hamdan, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, no necesitas presentación, fuiste rector de la Libre de Derecho, de la Escuela Libre de Derecho, fuiste diputado del Partido de Acción Nacional, eres un abogado muy reconocido. Y ahora estás metido en un proyecto, es presentar una iniciativa de reforma fiscal que va a presentar el Partido de Acción Nacional a principios del mes de septiembre. Es correcto. Y esta iniciativa tú la has titulado Federalismo Fiscal. Es correcto. ¿Cuáles son los dos componentes esenciales de esta iniciativa que van a presentar, Fauzi? Muy bien. Como sabes, hoy en día los estados, 85% de sus recursos provienen de participaciones. Históricamente así ha sido. Y así. Y del ramo 33. O sea, toda la federación concentra el dinero y luego lo reparte. Exactamente. La idea del federalismo fiscal es que los estados administren en materia de impuestos sobre la renta a las micros, pequeñas y medianas empresas, y nada más se quede el gobierno federal con los grandes contribuyentes. Y la propuesta es que sea un impuesto sencillo, su determinación y a tasa baja sobre los ingresos netos. ¿Qué tasa sería más o menos? Bueno, es que varía. La tasa es de 7 a 12%. Es bastante razonable. Sí, ya obteniendo ingresos netos de 250 millones de pesos al año, la tasa sería el 12%. Eso es bastante razonable. Sí, muy razonable. Es el principio Laffer. El famoso Arthur Laffer, que fue el que le hizo la reforma a Trump, sí, que le disminuyó los impuestos y el crecimiento en Estados Unidos 3,5%. A ver, entonces, la idea es que las empresas medianas y pequeñas... Y micros y pequeñas y medianas sean administradas por los estados y se queden con esa recaudación. O sea, ¿ellos cobran los impuestos? Naturalmente. O sea, y con efectos neutrales en participaciones. Ya no van a tener participaciones. ¿Esos impuestos los cobrarían los estados? Los estados. Y ellos a su vez los realizan sus actividades. Y el gobierno federal se queda con los grandes contribuyentes. O sea, nomás para precisar, ¿cuáles serían? ¿Cuándo una pequeña empresa es pequeña empresa y cuándo pasa a ser por el monto de sus ingresos. Ok. El monto de sus ingresos de las micros, pequeñas y medianas empresas varía, está en la ley de estímulo a las... Pero hay un tope para que puedas bajar para abajo. Así es. ¿Cuánto sería ese tope? Bueno, te voy a decir. Más o menos. Para el equivalente a 7%, que es la propuesta mía, hasta 25 millones de ingresos, 30 millones de ingresos anuales, sería el 7%. Ajá. De 25 a 100 millones sería el 8 o 9%. Y así hasta llegar a 250 millones de ingresos, que son de ingresos, empresas medianas, pagarían el 12% sobre sus ingresos netos. Entonces, sin deducciones. Claro, arriba de 250 millones de pesos ya empieza a ser una empresa grande. Exactamente, el gran contribuyente. ¿Y ahí el gran contribuyente cómo va a ser? No, pues va a seguir, ese va a ser administrado por el gobierno federal. Por eso, pero ahí el impuesto ahí ¿cómo sería? No, estamos proponiendo, qué bueno que me lo comentas, de que el impuesto actualmente del gran contribuyente es el 30%. Estamos proponiendo que se reduzca a 25%. A ver, pero ¿del gran contribuyente como empresa o como persona física? No, como persona, no, es persona moral. Porque como las personas físicas, el 35% es... Claro, sí, pero estamos proponiendo que se reduzca. Entonces, y persona para moral... las personas, y la tarifa de honorarios y sueldos también se va a reducir totalmente. A más de hasta 15,000 pesos
de sueldo está exento. De 15,000 a el equivalente a 2 millones, nada más van a ser 3 tarifas, estaría grabado por el equivalente a 12%. De 2 a 15 anuales por el 15%. 3 para arriba, máximo el 20%. De 13 millones para arriba. Sí, exacto. Es decir, la idea es una falacia que los impuestos deben ser altos, al revés, sino que deben ser bajos del principio Laffer, sencillo su determinación, consecuentemente reactiva la economía interna y no hay evasión, la economía informal se reduce significativamente. Lo que estás diciendo, y yo comparto, sería que la mejor manera de combatir la famosa evasión fiscal, más que andar persiguiendo a los contribuyentes y encarcelándolos, sería justamente hacer impuestos más sensatos. Y sencillos. Y sencillos, exactamente. Y a tasa baja para que estimule la actividad interna. Para un contribuyente va a ser mucho más sencillo pagar ese impuesto y evitarse cualquier tipo de problema que andar buscando evadir al fisco. Exactamente. Pero cuando tú pones un impuesto del 35%, pues al contribuyente lo dejas contra la pared y lo que buscas es justamente proteger ese abuso, que es lo que pasa hoy, ¿no? Exactamente. Okay. Y en el IVA, reducir la tasa, nuestra propuesta es reducir la tasa de 16 a 10 general. Bueno, yo creo que si te están oyendo, los contribuyentes que se estén oyendo y que estén entendiendo lo que estás diciendo, estás ahorita recibiendo una enorme y gran ovación. Y así va a ser, te lo digo. Muy bien. Y luego, eliminar la tasa cero en alimentos y medicinas, porque año con año, Jaime, se les devuelve a las grandes empresas, por la tasa cero, el equivalente a 360,000 millones de pesos. Estás diciendo una cosa muy importante, porque tanto se ha hablado de recaudar más, que lo que simple y llanamente está ahí en la puerta abierta para que no se vaya ese dinero, ¿no? Ahorita ellos se les devuelve 360,000 millones de pesos los que se dediquen a alimentos y medicinas. Y estamos, en lugar de eso, se va a poner una tasa de 3% con alimentos naturales exentos. Pero no tasa cero. No tasa cero. No, pues la tasa cero a los que reciben el gran beneficio son las grandes empresas. O sea, a ver, entonces, y luego, para las por último, para los estados, hasta 5% en el impuesto al consumo. Y ya no van a recibir participaciones ya. Ese es el federalismo fiscal. Ok, o sea, el 10% de IVA federal y 5% de IVA estatal. Pero en la etapa, en el impuesto al consumo. Por eso, Así el impuesto al consumo pues es el IVA. Así es, exactamente. O sea, sería un impuesto del 15%. En alimentos y medicinas. Pero exclusivamente para medicinas. Para medicinas, no, también para alimentos, pero va a haber una lista de alimentos naturales exentos. Bueno, pues la verdad es una idea muy novedosa y muy original y de aplicarse yo creo que sería muy beneficiosa para el país y para la economía. Y esto es el famoso principio de Arthur Laffer. Este gran economista que te vuelvo a repetir es el que le hizo la reforma fiscal a Trump. Parte de un principio que tú lo acabas de mencionar. Entre más altos sean los impuestos, hay mayor evasión y mayor resistencia en su pago. Entre más simples y bajas sean los impuestos, los ingresos tributarios. Pero además creo que hay experiencias internacionales. Creo que Irlanda es un caso bastante ilustrativo, ¿no? Y no solo Irlanda. Estás hablando de Rumania, de Serbia, de Croacia, todos los países del este los tienen esos impuestos sencillos y bajos. Ahora, esta propuesta abriría otro episodio o otro elemento que sería el asunto de la fiscalización de los recursos en los estados y cómo se emplean y cómo se gastan. Pero esto es otro paquete. Claro, bueno, lo que pasa es que pero es otro paquete. Es diferente. Por eso digo, lo importante aquí es que esto constituiría un avance muy importante.
seguramente habría otras cosas que quedaría pendiente de analizar. Claro. Y lo otro muy importante que dijiste, y hay que subrayarlo, es que entonces en este esquema, las participaciones que hoy son el 85% De los ingresos de los estados. desaparecerían. Claro. O sea, los estados se volverían prácticamente autónomos en su recaudación, Como es un federalismo. que además tendría que traducirse justamente en que los gobernadores tendrían que ser más responsables porque tienen que recaudar. Exactamente. Y los contribuyentes Exactamente. podrían fiscalizar más directamente a sus autoridades estatales porque pues justamente es el dinero que están... ¿Qué es lo que pasa queda con ahí? los gobernadores actualmente? Sí. Están recibiendo de nada. Es la posición política más tranquila y no se preocupan de nada, reciben de la federación y sus proyectos, vamos, es ociosa la actividad de los gobernadores, honestamente, como lo hemos visto. Sí, además hay una cuestión muy elemental, ¿no? No se puede hablar de un federalismo cuando dependes en el 85% de tus recursos de la federación. Es correcto. No hay federalismo. Es decir, No hay. eso es un mito, es una Es un pantalla. centralismo absoluto. Claro. Sí, Sí. sí. Oye, pues es muy interesante. Sí. Lo que uno se pregunta es por qué no se decidieron hacer esto antes, pero más vale tarde que nunca. Así es. Te voy a decir por qué. Porque los secretarios de Hacienda que hemos tenido a lo largo del siglo XX y ahora el XXI traen otra filosofía muy diferente, pero totalmente diferente. El único que se apartó de todos ellos es este gran señor Arthur Laffer, que por cierto no solo fue el que le hizo la reforma a Trump, sino también fue el asesor principal de Reagan en el 80 cuando entra. ¿Y qué le recomendó? Baja los impuestos. Y el periodo de Reagan fue de crecimiento mayúsculo. Bueno, pues es muy interesante lo que estás diciendo porque una de las banderas que ha tenido el presidente de la República ha sido justamente no incrementar los impuestos porque Sí. le parece que es totalmente Claro. injusto. Y lo que tú estás proponiendo, lo que Es ustedes bajar. estarían proponiendo es justamente un camino más osado y que a mí me parece que incluso sería mucho- bajando las Por eso tasas. te digo, sería más osado, pero al mismo tiempo, si funciona, pues mucho más productivo tanto para el país como para el gobierno federal y los gobiernos estatales. No hay y duda. obviamente para los ciudadanos. No hay duda. Todos salen ganones. El gobierno federal, los gobiernos estatales, habría suficiente recursos para gasto social, para infraestructura y atenuaría o haría menos gravosa el pago de la deuda pública. Con eso cerramos, Fauci. Te agradezco mucho. Un placer, mi No querido solamente Jaime. eso, te felicito y me parece muy buena iniciativa. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.